Hola YouTube curiosos. Me llamo Pelotín y me encanta saber de variados temas. En este documental exploraremos la fascinante historia del fútbol, un deporte que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Desde sus primeros antecedentes en antiguos juegos de pelota hasta la creación del fútbol moderno, se expandió por Europa y América Latina, la formación de la FIFA y la organización de la Copa del Mundo. A lo largo de esta historia, analizaremos los momentos clave, los jugadores legendarios y los eventos que han marcado el camino del fútbol, convirtiéndolo en el deporte rey. Comencemos. El origen del fútbol como lo conocemos hoy es un proceso complejo que abarca varias épocas, culturas y regiones. A lo largo de la historia, diferentes juegos y tradiciones han influido en la formación del fútbol moderno. A continuación, te haré un recorrido por los principales orígenes del fútbol, destacando las etapas clave en su evolución. Los orígenes del fútbol se remontan a juegos de pelota antiguos que fueron practicados por varias civilizaciones a lo largo de la historia. En China siglo III a.C. un juego llamado Cuju es considerado uno de los antecesores más antiguos del fútbol moderno. En Cuju, los jugadores intentaban patear una pelota hacia una red utilizando solo sus pies. Este juego fue popular en la dinastía Han del 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo y más tarde se organizó como una forma de ejercicio militar. También en Grecia y Roma siglos V a.C. al III después de Cristo en la antigua Grecia, se jugaba a un deporte llamado episquiros, en el que dos equipos de hombres intentaban mover una pelota hacia el lado opuesto del campo. Este juego, en su forma más primitiva, era una mezcla de rugby, fútbol y balonmano. En la Inglaterra medieval existieron varios juegos de pelota en Inglaterra, conocidos bajo nombres como mob football o folk football. Estos eran juegos de equipo sin reglas claras, en los que los jugadores trataban de llevar una pelota a un objetivo, que podía ser una zona determinada del pueblo o la casa de otro equipo. Las reglas eran caóticas y no había un número fijo de jugadores. Unos meses después, en 1871, se organizó la FA Cup, el primer torneo de fútbol oficial, que ayudó a popularizar el deporte. Con el paso de los años, el fútbol se expandió fuera de Inglaterra, particularmente hacia Escocia, Irlanda, Gales, y después al resto de Europa, América Latina y otras partes del mundo. A partir de 1870, el fútbol se introdujo en Escocia y en otros países del continente europeo como Francia, donde se fundó la primera liga en 1894 y España con la creación de la Real Federación Española de Fútbol, en 1909. En Sudamérica, el fútbol comenzó a ganar popularidad a finales del siglo XIX, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, donde se fundaron federaciones de fútbol en las primeras décadas del siglo XX. Estos países se convirtieron en potencias del fútbol mundial, con el desarrollo de ligas locales y selecciones nacionales. La fundación de la FIFA es un hecho histórico para la historia de fútbol creada en 1904. Se fundó la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, en París con el objetivo de unificar las reglas y coordinar las competiciones internacionales, como la Copa del Mundo que se celebró por primera vez en 1930. La Copa del Mundo es el torneo internacional más importante del fútbol y su primera edición tuvo lugar en Uruguay en 1930. Esta competencia marcó el inicio de la expansión global del fútbol, que con el paso del tiempo fue ganando popularidad en todo el mundo. La Copa del Mundo de 1930 contaba con 13 equipos participando, y la selección de Uruguay se consagró campeona al derrotar a Argentina en la final. Esto conllevó a que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el fútbol se consolidó como el deporte más popular del mundo, con eventos globales como la Copa del Mundo, la Liga de Campeones de la UEFA, y otros torneos internacionales y nacionales que continúan atrayendo a millones de aficionados. A su vez, la Copa del Mundo creció en popularidad y, a partir de la década de 1970, se convirtió en el evento deportivo de mayor seguimiento a nivel mundial, con Brasil, Alemania, Argentina, Italia y otros países consolidándose como potencias del fútbol mundial. Desde su creación hasta la fecha los países que han ganado la Copa del Mundo son Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España. El fútbol actual es mucho más que un deporte, es un fenómeno global que trasciende fronteras, culturas y lenguas. Su influencia social, económica y cultural es profunda y compleja, afectando de manera significativa a individuos, comunidades,
naciones y el mundo entero. A continuación, exploraremos el impacto del fútbol en 3 áreas clave. Primero, el fútbol como fenómeno social. El fútbol tiene un poder único para unir a las personas, sin importar su raza, religión o condición social. Es una herramienta de integración y cohesión social que juega un papel fundamental en la creación de comunidades. En países y regiones donde las tensiones sociales, políticas o económicas son altas, el fútbol a menudo sirve como una vía de escape, proporcionando a las personas una sensación de pertenencia y de unidad. Desde las grandes selecciones nacionales hasta las ligas locales, el fútbol genera una sensación de identidad colectiva, como sucede en competiciones internacionales como la Copa del Mundo, que puede unir a naciones enteras por un interés común. El fútbol ha sido un vehículo para la inclusión social. En países de América Latina y África, el fútbol ha permitido que personas de diferentes orígenes sociales, económicos y raciales se encuentren en igualdad de condiciones. Además, figuras emblemáticas como Pelé, Zinedine Zidane o Mo Farah han sido símbolos de superación para muchas personas, especialmente en comunidades marginalizadas. A lo largo de la historia, el fútbol también ha servido como plataforma para combatir la discriminación y el racismo. Jugadores y activistas han utilizado su visibilidad para promover la igualdad racial, como el caso de Marcus Rashford luchando contra la pobreza infantil en el Reino Unido, o el legado de Muhammad Ali y Jackie Robinson, que rompieron barreras raciales en otros deportes, pero cuyas influencias se extienden también al fútbol. Segundo, el fútbol no solo es un deporte, sino una industria multimillonaria que tiene un impacto profundo en la economía global. La industria del fútbol mueve miles de millones de dólares anuales a través de derechos televisivos, patrocinios, merchandising y la venta de entradas. Los clubes más grandes, como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United, generan ingresos significativos, no solo de sus partidos, sino también de contratos de patrocinio con marcas internacionales como Adidas, Nike, Coca-Cola y Emirates. En las ciudades donde se encuentran los grandes clubes, el fútbol tiene un impacto significativo en la economía local. Desde la creación de empleos directos, jugadores, entrenadores, personal de oficina, seguridad, hasta la generación de ingresos indirectos, hoteles, restaurantes, transportes, turismo, el fútbol es una fuente crucial de desarrollo económico. Los mundiales de fútbol y Eurocopa son eventos que inyectan grandes sumas de dinero en los países anfitriones a través del turismo y las inversiones. La venta de derechos de transmisión es una de las principales fuentes de ingresos para las ligas y clubes de fútbol. La digitalización y la expansión de plataformas de streaming, como Disney y ESPN, han permitido que los partidos de fútbol lleguen a audiencias globales, lo que aumenta aún más los ingresos generados por el deporte. El fútbol ha sido un medio fundamental para el marketing global, con las marcas asociándose con equipos y jugadores de alto perfil para promover productos a través de patrocinios. Los contratos de publicidad en camisetas, las campañas publicitarias y la mercadotecnia digital han permitido que grandes empresas se beneficien de la enorme visibilidad que ofrece el fútbol a nivel mundial. La relación entre el fútbol y los medios de comunicación ha sido clave para la expansión global del deporte y su consolidación como el fenómeno que es hoy. Desde la invención de la radio hasta la era digital y las redes sociales, los medios han jugado un papel crucial en la evolución del fútbol, tanto a nivel de cobertura como de influencia cultural. A continuación, te hago un recorrido por los principales hitos en esta evolución. El fútbol comenzó a ganar popularidad en el siglo XIX, y la prensa escrita fue la primera en cubrir los eventos deportivos de forma organizada. Los periódicos locales comenzaron a dar espacio a partidos y resultados de fútbol, especialmente en países como Inglaterra, donde el deporte estaba en pleno auge. El término fútbol apareció en los periódicos británicos a finales del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX, el fútbol ya ocupaba secciones deportivas dedicadas en periódicos como el The Times y el Daily Mail. A medida que el fútbol internacional se expandía, los periódicos también empezaron a cubrir eventos importantes, como las primeras Copas del Mundo. En 1930, la cobertura mediática de la Copa del Mundo en Uruguay marcó un hito en la historia del deporte. La llegada de la radio en la década de 1920, el fútbol comenzó a ser transmitido en vivo, lo que permitió que las masas pudieran seguir los partidos en tiempo real. El fútbol se convirtió en uno de los deportes más escuchados por radio debido a su naturaleza dinámica, que se prestaba bien para la narración en vivo.
La Copa del Mundo de 1930 fue la primera edición que contó con una cobertura radiofónica, aunque limitada, ya que las transmisiones fueron esporádicas debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, la radio seguiría siendo un pilar fundamental en la difusión del fútbol en todo el mundo. La televisión transformó completamente la forma en que el público experimentaba el fútbol. En la década de 1950, los partidos comenzaron a ser transmitidos en vivo, lo que permitió a millones de personas en todo el mundo ver los partidos desde sus hogares. La cobertura de los mundiales, especialmente desde la Copa del Mundo de 1954 en Suiza, se convirtió en un evento global transmitido a través de la TV. La Copa del Mundo de 1954 marcó un antes y un después para la cobertura mediática. Fue la primera edición de un mundial que se transmitió en directo para la televisión europea, y la primera vez que se utilizó la retransmisión en color, aunque solo en algunos países. A medida que el fútbol ganaba popularidad, los derechos de televisión se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos para las ligas y equipos. Las cadenas televisivas comenzaron a pujar por los derechos de transmisión de ligas nacionales e internacionales, y competiciones como la Liga de Campeones de la UEFA o las ligas locales se convirtieron en eventos de primer nivel, con cobertura mundial. Uno de los partidos más emblemáticos en la historia del fútbol, la final del Mundial de 1970 entre Brasil e Italia, fue televisado globalmente y permitió a la audiencia ver el fútbol en su máxima expresión, destacando jugadores como Pelé. A finales de los 90 y principios de los 2000, Internet comenzó a transformar la forma en que los aficionados al fútbol consumían noticias. Sitios web especializados en deportes, como ESPN, Go.com y Bleacher Report, proporcionaron noticias de fútbol actualizadas al minuto, análisis y estadísticas de los partidos. Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram revolucionaron la forma en que los clubes y jugadores interactúan con sus seguidores. Los clubes de fútbol ahora tienen millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales, y las noticias y actualizaciones de los partidos se difunden en tiempo real. A medida que la tecnología avanzaba, los partidos de fútbol comenzaron a ser transmitidos en vivo no solo por televisión, sino también por plataformas de streaming como YouTube, Facebook Live, y servicios como Disney y ESPN, lo que permitió que el fútbol llegara a audiencias globales sin importar la región. En la actualidad, las transmisiones de fútbol son multicanal, lo que significa que los aficionados pueden seguir los partidos a través de televisión tradicional, plataformas de streaming, aplicaciones móviles y redes sociales. Las competiciones como la Copa del Mundo, la Champions League, y las ligas nacionales se pueden ver desde cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo. Los medios de comunicación deportivos no solo se enfocan en la cobertura en vivo de los partidos, sino también en el análisis táctico y el uso de Big Data para ofrecer estadísticas detalladas y análisis en tiempo real sobre el rendimiento de los jugadores, equipos y partidos. Con el crecimiento de plataformas como TikTok, Twitter Spaces y otros medios interactivos, el fútbol ha entrado en una nueva fase donde los aficionados pueden interactuar en tiempo real con los eventos, y las plataformas permiten una cobertura dinámica y personalizada. Finalmente, resumiendo, los medios de comunicación han sido clave para la expansión del fútbol, convirtiéndolo en el deporte más seguido del mundo. A través de la televisión, las redes sociales y otras plataformas, los futbolistas han alcanzado una fama global. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar no solo son conocidos por su habilidad en el campo, sino también por su presencia mediática, convirtiéndose en iconos internacionales. La evolución de los medios de comunicación ha sido fundamental para el desarrollo del fútbol. Desde la prensa hasta la era digital, los medios han transformado el fútbol de un deporte local en un fenómeno global que llega a millones de personas en todo el mundo. Hoy en día, el fútbol no solo se juega en el campo, sino que se vive en las pantallas, redes sociales y plataformas digitales, conectando a aficionados y jugadores de todas partes del planeta. Estas fuentes te ofrecerán una visión más profunda y detallada sobre el origen y la evolución del fútbol, desde sus primeros juegos hasta la formación de las primeras reglas organizadas y su expansión mundial. Si necesitas más información específica de alguna de estas fuentes o algún tema relacionado, no dudes en preguntar.